Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Karina Zarfino, estamos nuevamente en Planeta Yo Soy y hoy vamos a reflexionar sobre el propio ritmo. Vamos a ver qué significa sentir el ritmo propio. Ya sabemos que en estos tiempos estamos ante una cuadratura energética que parece acelerarse cada vez más. Esta cuadratura planetaria de algún modo es el terreno perfecto, ¿no?, para iniciar procesos de verdadera transformación, procesos que tienen que ver con revisar estructuras antiguas, dejar de lado algunos hábitos y modos en que nos conectábamos no solo con nosotros mismos, sino con los otros seres. Sin embargo, a pesar de que el terreno está preparado para que nosotros hagamos esta labor y demos este salto, si no nos damos cuenta del gran potencial que trae este momento particular, y no aprovechamos y no realizamos la labor energética necesaria, ante todo, lo que suele ocurrir es que esta aceleración se traslada a la literalidad, o sea, se traslada literalmente al plano de la 3D encarnada, es decir, se traslada al plano de la vida encarnada, y lo que aceleramos es justamente el ritmo del personaje, es decir, los tiempos, el ritmo, la vida, los hábitos, las tareas, y de algún modo terminamos como la imagen de los ratoncitos, ¿no?, que se la pasan corriendo sin ninguna meta. Entonces, en estos tiempos es fundamental darnos cuenta que si se produce esa traslación de modo literal, ¿no?, de esa aceleración que sí está ocurriendo a niveles muy sutiles y cristalinos, si eso lo trasladamos al mundo encarnado, vamos a comenzar a aturdirnos, es decir, la reacción será de aturdimiento. Esa frecuencia acelerada es la que de alguna manera también vemos reflejadas en los modos que nos proponen las redes sociales, ¿no? Hay exigencias del afuera, exigencias no solo de las redes sociales, sino exigencias de mercado, exigencias que tienen que ver con estas políticas de descentramiento, es decir, el ser humano, en vez de iniciar este viaje de reconexión que implica no solo a nivel metafórico, sino un viaje literal al propio centro, nos perdemos en la periferia buscando quién sabe qué en el afuera, ¿no?, como si de afuera llegara el objeto, la persona, la situación determinada que me va a conducir a ese estado de bienestar y de felicidad. Evidentemente, si no paramos esta carrera acelerada y empezamos a ver qué está pasando con nuestro propio ritmo, lo más probable es que, como se está viendo hoy día, caigamos en estados de angustia, de depresión, ¿no? Hoy día se está viendo mucha angustia que tiene que ver, ¿qué es la angustia ante todo? La angustia es existencial, es decir, cuando sentimos angustia, significa que el personaje, este yo, no encuentra terreno seguro donde pisar. Ante la angustia desaparecen los referentes, desaparecen las metas. La angustia es una sensación de vacío que no el vacío positivo al que nos dirigimos cuando nos conectamos, sino ese vacío oscuro donde no hay ninguna posibilidad de continuar, ¿no? La angustia existencial tiene que ver con una sensación similar a la sensación de muerte. Si no ponemos stop y no nos damos cuenta que esta aceleración de los tiempos encarnados y la consiguiente aceleración de nuestros propios ritmos en este plano, lo que va a provocar es que nos alejemos cada vez más de la búsqueda original y de quienes somos realmente. Es decir, que es una exigencia externa que de alguna manera potencia los egos, potencia la desconexión, potencia incluso la competitividad, como hablamos el lunes pasado. La propuesta es empezar a reflexionar qué es el propio ritmo, cuál es mi pulso verdadero, ese ritmo que me instala, como decíamos, en este centro, ¿no?, en el canal central, que el canal central, dentro de esta geometría invisible, corresponde, en plano sutil, en plano profundo, corresponde a la columna vertebral, es decir, a la alineación que desde el físico se expresa a través de nuestra columna vertebral, pues en plano sutil tenemos el canal central, denominado Sushumna, desde la perspectiva hindú, y este canal, cuando nosotros comenzamos a primero instalarnos en ese centro y luego realizar una labor que tiene que ver con la ascensión de la atención, de la conciencia, es decir, la idea es que el viaje de la conciencia implique un acceso a ese espacio profundo
que se halla en el centro del cerebro, que incluso es un espacio que trasciende el cerebro físico. Es un espacio que puede experimentarse como una luz, una atmósfera blanquecina, un lugar, por llamarlo de alguna manera, porque por supuesto que no hay una topología física, ¿no? Estamos hablando en planos invisibles, pero nos dirigimos, como siempre decimos, la puerta de entrada está en el físico. Entonces, si hablamos de órganos o hablamos de materia, evidentemente es para acercarnos a esas puertas que se encuentran en el invisible, pero que están muchísimo más allá. Entonces, accediendo a esos planos profundos, que se hallan por encima de la mente ordinaria. Recuerden que siempre comentamos que el campo emocional y el campo mental vibran en una frecuencia que es la lógica, digamos, de este plano encarnado. Sin embargo, el proceso de reconexión implica subir, o el subir también es una metáfora, ¿no? En realidad sería ir más profundo, ir más adentro que esos planos que se encuentran en niveles más periféricos, por decirlo de alguna manera. De modo que el viaje de la conciencia que se propone para empezar a sentir este pulso, este ritmo, lo podemos llevar a cabo a través de prácticas como la respiración circular. Recuerden que en más de una oportunidad hemos hablado de esta respiración que contempla una parte física y también tiene una parte energética, es decir, la respiración circular se propone realizar con inhalaciones y exhalaciones profundas, siempre por la nariz, y entre cada inhalación profunda, que obviamente el diafragma desciende, entonces la capacidad de oxígeno es mayor, lo que sucede es que inhalamos profundamente y entre inhalación y exhalación hay un instante de silencio, es decir, inhalamos, retenemos, luego exhalamos también por la nariz y luego volvemos a retener sin aire una vez finalizada la exhalación. A esta respiración física le podemos agregar el movimiento energético, es decir, inhalo y desde la base de la columna, es decir, desde el chakra raíz, por detrás del canal central, asciende la energía, ¿no?, hasta llegar al chakra corona, al tope de la cabeza, y retenemos el aire en ese espacio energético. Cuando comienza la exhalación, el movimiento es el contrario, es decir, del séptimo chakra al primero, por delante del canal central, coincide la exhalación con ese movimiento y la retención sin aire la llevamos a cabo en el perineo, es decir, en el primer chakra. Es una respiración que al principio puede costar o molestar, dado que a algunas personas les resulta más difícil retener con aire o algunas retener sin aire, pero una vez que nos vamos adecuando y vamos sintonizando, es un modo excelente de comenzar a percibir, a sentir el ritmo interno. La respiración, como bien sabemos, la respiración consciente, nos ayuda a sosegar los pensamientos, es decir, todo el flujo mental es silenciado o es sosegado, y esto es el primer paso para iniciar ese viaje por la columna o por el canal central, del cual hablábamos hace un momento, que nos va a proporcionar ese estado de serenidad a través del cual ingresar a ese espacio, a esa atmósfera, a esa luz blanquecina que podemos llegar a empezar a percibir en el centro profundo del cerebro o más allá de él, ¿no? Como decíamos, no es un lugar físico, sino es un lugar en planos muy sutiles. Esta labor de reconexión, la respiración y la atención focalizada en ese punto que de algún modo es una gran puerta de entrada, es decir, cuando logramos acceder a ese espacio, siempre también se recomienda elevar suavemente los párpados, frunciendo el ceño, un gesto relajado, tampoco tiene que ser nada forzado. Al hacer este gesto, lo que logramos es abrir, ¿no? Es como si desde el físico se abriera cierto espacio energético que facilita posicionarnos por encima de esa franja de la mente ordinaria. Esta práctica, con esa atención focalizada en ese centro, irá habituándonos a un espacio interno donde cuando tenga que ser, veremos que se abre literalmente el portal de la conciencia, es un espacio que se apertura y a través del cual podemos seguir viajando en profundidad y seguir conectando con todo el universo. Es decir, desde ese ritmo interno vamos a poder conectar con el ritmo del universo y de alguna manera sintonizar, porque nuestro ritmo interno
no está alejado, no está peleado del ritmo universal. Es decir, cuando nosotros logramos esos espacios introspectivos, de silencio, de coherencia, lo que hacemos es empezar geométricamente. Recuerden que nosotros la geometría sagrada la utilizamos para visualizar un campo energético en armonía. Entonces, la geometría sagrada resultante de esos niveles de coherencia están en sintonía, sería como una manifestación micro de esa manifestación macro de geometría sagrada universal que se halla en un estado de armonía, de equilibrio. Entonces la labor comienza por, como siempre, por nosotros, y la labor en realidad es desde el plano invisible, porque si no, lo que ocurre es que si estamos ante esas exigencias queriendo dar respuesta, bueno, tengo que conseguir, no sé, dinero, relaciones, objetos, ¿no? Toda esta cosa que hoy día se está viendo, ¿no? Las personas parece que estamos corriendo cada vez más rápido en busca de no sé qué, la zanahoria que pende delante de nosotros y es inalcanzable. Si nosotros detenemos esa marcha dándonos cuenta que eso es ficción, es decir, eso no nos conduce a ningún lugar certero. Recuerden que todo lo que llega a nuestra vida llega por correspondencia vibracional, es decir, si estamos anhelando una relación, un cambio de trabajo o lo que sea, eso va a llegar a nuestra vida porque nosotros estamos vibrando en esa frecuencia que por correspondencia nos va a conectar desde el invisible. Recuerden que el invisible no es vacío, ¿no? En el invisible hay energía codificada, de modo que todos estamos unidos en esta red invisible que a veces se distorsiona, y la labor consciente lo que provoca justamente es la reparación en esas líneas del invisible. De modo que si logramos esta labor interna, por correspondencia vibratoria, vamos a poder acceder o van a llegar, si así, de hecho también por karma, ¿no? Si así también nos corresponde, no solo por vibración, sino nos corresponde por experiencia kármica, va a llegar esa realidad que tanto anhelamos. Pero buscar lo que anhelamos, es decir, lo que deseamos desde la periferia, es un viaje hacia el sinsentido, es un viaje de mucho desgaste energético, porque cada vez ponemos más el pie en el acelerador, como si acelerar la marcha nos acercara al propósito, y en realidad hay un abismo, ¿no? Nos estamos alejando, es decir, cada vez que apretamos la marcha del acelerador, nos estamos alejando más del propio ritmo, del propio centro, porque cuanto más nos aceleramos y más nos aturdimos, lo que sucede es que nos vamos, la conciencia, digamos, cuando decimos nos vamos, el eje vertical, la conciencia, literalmente se va desplazando, se va alejando de esta alineación que ubicamos en el canal central, se va alejando y nos perdemos en estados periféricos, y cuando eso sucede solemos caer, es decir, la conciencia desciende a la altura del plexo solar y solemos quedar atrapados por ese péndulo que se halla a la altura del centro emocional, en donde las realidades que nos dan satisfacción, ¿no? A todo lo que se vincula al apego, pues nos va a supuestamente a elevar la vibración, pero es una elevación periférica, es decir, que no es real, y todo aquello que nos conecte con la aversión nos va, por el contrario, a bajar la vibración y nos va a llevar a zonas de depresión, sufrimiento. Entonces, esos estados eufóricos y de alguna manera depresivos son las dos caras de la misma moneda de movimientos pendulares que se manifiestan en estados emocionales, pero que están fuera del centro. Es decir, que no nos conducen a ninguna realidad genuina, suprema, que sí, ¿no? Cuando logramos ir bajando, ¿no? el movimiento, sosegando el movimiento de este péndulo, lo que sucede es que el canal, ¿no? Nos encajamos, la conciencia se encaja en ese canal, y a partir de ahí nuestra energía, ¿no? Empieza a subir por la columna a través, por eso dábamos como posibles herramientas para elaborar la respiración circular. Vamos ascendiendo en conciencia, y la respiración, como sabemos, es un método que es desde el punto de vista fisiológico, está comprobado, por supuesto, que nos ayuda a iniciar ese viaje de la conciencia, y nos ayuda también pues, a sosegar los britis, ¿no? Los movimientos de la mente ordinaria, que está constantemente enviando información. Es decir, debemos también lograr distinguir el flujo de la mente ordinaria, ¿no? Esos movimientos que son muy acelerados y que nos llevan a estados de ansiedad porque son constantes,
de la mente búdica, podríamos decir, es decir, de los movimientos o de la información procedente de espacios mentales superiores, como pueden ser los espacios de la banda frecuencial de la mente que denominamos búdica o la mente superior. Cuando accedemos a esos niveles de mente, porque también es mente eso, lo que pasa es que es una mente que se halla en otro nivel frecuencial, por eso siempre cuando hablo de mente me refiero a la mente ordinaria, para distinguirla de esos otros niveles superiores correspondientes a la mente búdica. Esto nos va a ayudar no solo a serenar, sino también, y esto es clave, nos va a ayudar a alcanzar ese estado de conciencia, de fortaleza, de coherencia. ¿Para qué? Para iniciar la labor respecto a nuestras heridas, porque de alguna manera ese aturdimiento, ¿no? Y ese ritmo frenético que nos lleva a la periferia, lo que está haciendo es que evitemos tomar, ¿no?, la información que está ahí preparada para ser analizada, para ser integrada, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestras heridas, es decir, con el karma que vinimos a trascender, a integrar, a comprender. Eso significa que vamos a estar en ese espacio frecuencial elevado para captar esa información, para tomarla y para hacer una labor, ya sea en un espacio terapéutico o con la técnica que nosotros sintamos, una labor sobre esa información. Quiere decir que nuestra vida cobrará mayor sentido, porque no es solo el sentido me voy arriba para estar en paz, sino me voy arriba a un espacio consciente. ¿Para qué? Para hacer la labor que vine a realizar. Esta labor, recuerden que en TESA lo graficamos con un infinito. Esta labor pues contiene una parte del infinito que se refiere a toda la información vinculada a aquello que vinimos a aprender, y la otra parte del infinito a toda la información que se vincula a lo que vinimos a aportar a la red. Entonces, cuando estamos en ese espacio, recuperando el ritmo interno, recuperando esta geometría sagrada que nos mantiene en un estado de alineación con todo el universo, podemos empezar a viajar por ese infinito, es decir, conectar con esa información, con la información que se vincula a lo que viene a aprender y con la información que se vincula a lo que viene a aportar, que en realidad es la misma información polarizada, ¿no? Entonces, cuando empezamos este viaje de la conciencia y nos damos cuenta que el ritmo interno es lo único que nos va a conectar con la serenidad auténtica, con el bienestar, es ese silencio que nos conecta con el vacío, pero con el vacío que contiene todas las posibilidades, es un vacío que se expresa con una magnitud y con infinitas posibilidades de manifestación, de creación, de expansión, de superación, ¿no? Es una conciencia expandida, aperturada, que nos instala en ese estado de bienestar que podríamos definir como serenidad, es decir, la felicidad no es la felicidad periférica, eufórica, sino es bueno, es lo que siempre traemos, la traducción de la palabra ananda. Recuerden que en sánscrito ananda se traduce como felicidad, pero más que la felicidad eufórica, por supuesto que no, la felicidad que se vincula al bienestar, a la dicha, esa sensación de paz, en donde cuando estamos encajados en ese centro y alcanzamos ese nivel de gratitud, de bienestar, podemos incluso lidiar con los movimientos externos, pero sin perder el eje, sintiendo y sosteniendo ese ritmo, ese pulso. Es como la música del universo, pues cada uno de nosotros también tiene una melodía, tiene un pulso, tiene un ritmo, y esto es lo que nos identifica, ¿no?, en todo el universo, y es el ritmo que deberíamos recuperar para poder transitar estos momentos de tanto movimiento, de tanta aceleración a nivel energético, y como decíamos al principio, sí entonces poder utilizar los movimientos planetarios que se están llevando a cabo en niveles pero supra conscientes y súper sutiles en nuestra labor en el aquí y ahora, ¿no? En vez de perdernos a través de esta aceleración, por el contrario, aprovechar esta aceleración que sucede arriba para sanar, para reparar. Sintonizando con esa frecuencia, vamos a poder llevar a cabo lo que nos dicen los maestros. Los maestros siempre nos recuerdan que estamos siendo, en este plano estamos siendo a cada instante. Eso significa que si estamos siendo, tenemos la posibilidad de reparar esta geometría distorsionada para
alcanzar un orden, ¿no? Esta geometría se convierte en una geometría sagrada, y esta geometría sagrada es lo que define una nueva realidad en el aquí y el ahora, una realidad encarnada que sí va a estar en sintonía con metas genuinas, con metas que sí, con un sentido mayor, ¿no? Con un sentido que se vincula pues a lo que verdaderamente vinimos a hacer a esta encarnación. La propuesta en este lunes es que recuperemos, intentemos recuperar este ritmo propio, siendo conscientes de, voy a leer el chat a ver qué dicen, siendo conscientes de que hay un movimiento que nos invita, ¿no? Nos lleva a la periferia. Y bueno, aquí me preguntan, tengo una amiga con depresión, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Estos tips que dimos, la respiración circular, todo esto va a ser muy útil. Y Omar dice, puedo comprender este conocimiento, más, ¿cómo puedo comprenderlo si no he estudiado o conocido religiones o culturas que ya lo sabían? Solo es, bueno, lo que estamos brindando acá son herramientas que, si bien se han desarrollado en muchas culturas y en muchas ramas de la espiritualidad, son herramientas que las podemos tomar y empezar a activarlas en nuestro campo energético aquí y ahora. La respiración circular, esa conciencia focalizada en el centro y arriba, que nos va a permitir empezar a discernir el ritmo ruidoso, externo, del propio ritmo más genuino, auténtico y sosegado. Bueno, como siempre, el programa ha volado. Gracias por participar. Seguiremos hablando de estos temas. Incluso recuerden que ya sea en el Face de la radio Mantra o en mis redes, Karina Sarfino, en Instagram, en Face me encuentran como Karina Sarfino. Si quieren pueden sumarse, pueden hacer comentarios, incluso propuestas de temas que quieran que desarrollemos aquí en Planeta Yo Soy. Gracias, gracias, gracias. Les deseo una hermosa semana reconectada, que podamos sintonizar con nuestro ritmo interno, con nuestro propio ritmo, y desde ahí pues desplegar todas las tareas y realizar todo aquello que verdaderamente anhelamos y que de alguna manera está preparado para que así sea. Nos vemos, nos sentimos el próximo lunes aquí en Planeta Yo Soy por Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.